Gracias, amigas y amigos de YouTube. Les invito a que se suscriban para aumentar esta comunidad de mi cuenta general Arias Marcos. Le voy a enviar ahora un análisis, un mensaje, una propuesta legislativa que tiene que ver con los militares en retiro y activos de las Fuerzas Armadas Dominicanas. Como saben, acaban de pagar el gobierno central o están pagando la indemnización por retiro contenida en el artículo 124 de nuestra ley institucional 590-16. Con ese precedente que ya se le está dando cumplimiento, pues estamos solicitando y tramitando al alto mando para que canalice, y le enviamos o le depositamos un borrador, una propuesta de reforma sencilla a dos aspectos de la ley 139-13 orgánica de las Fuerzas Armadas. La primera es en el sentido de incluir un artículo que consagre y establezca el mismo pago de indemnización por retiro que nos sale a los miembros de la Policía Nacional, también a los miembros de las Fuerzas Armadas, porque eso sería o es y constituye un hecho importante para asegurar un mejor respiro económico a esos hombres y mujeres que pasan a retiro luego de servir 40, 35, 30, 20 años en adelante a la patria en las Fuerzas Armadas Dominicanas, tal como se le está pagando a los policías. Eso es un hecho y un acto de justicia. Incluir un artículo en la ley 139-13 orgánica de las Fuerzas Armadas que contenga el pago de indemnización por retiro a los miembros de las Fuerzas Armadas cuando son pensionados o puestos en retiro. Ahí el alto mando va a establecer, sugiero, con tres variables. Una, la antigüedad, es decir, los años en servicio. La segunda es el rango alcanzado y el tercero, las posiciones ocupadas, para de ahí establecer un monto. Como toda regla tiene excepción, los señores que hayan sido ministros, viceministros, comandantes generales, y se podía incluir también a los inspectores generales de cada institución, entiéndase, Ejército, República Dominicana, Armada de República Dominicana y la Fuerza Aérea de República Dominicana, para que tengan un monto de pensión acorde con la dignidad y la jerarquía de los puestos que ocuparon a lo largo de su carrera militar, es decir, el puesto más alto. El otro es un pedimento que depositamos el año pasado al entonces presidente del Senado, el ingeniero Eduardo Estrella, y al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco Osoria, en el que solicitamos que de la ley 139-13, su artículo 156, que es inconstitucional. ¿Por qué? Porque niega, desconoce derechos adquiridos por los miembros de las Fuerzas Armadas al pasar a retiro. ¿En qué consiste? En que la ley 873-78 de julio de 1978 nos la dejó el presidente Balaguer antes de irse el 17 de agosto de entregarle a Antonio Guzmán, en la cual establece los miembros de las Fuerzas Armadas, estamos hablando de una paráfrasis del artículo 228, que pasen a retiro y hayan tenido un mínimo de 5 años en el rango, pues serán ascendidos de pleno derecho al rango inmediatamente superior y se le darán las prestaciones de ese rango superior. Oiga, la 139-13, en el artículo 156, que debe ser eliminado, desconoce esos derechos adquiridos desde 1978 y le niega, le da las prestaciones, pero le niega el ascenso automático luego de servir 5 años como mínimo en las Fuerzas Armadas. Algunos oficiales han tenido y seguirán teniendo ganancia de causa
cuando el Tribunal Constitucional o el Contencioso Administrativo o el que sea apoderado de ese caso les reconoce y falla con arreglo a lo que dice la ley, pero lo que dice la ley 873, no la 139.13, que lo que hace es abultar la cosa e incluso burocratizar demasiado a las Fuerzas Armadas y negar ese derecho adquirido. Entonces, esas dos iniciativas, la número 1 es incluir un artículo en la 139.13 que consagre y establezca el pago de indemnización por retiro tal como se está haciendo con la Policía Nacional, aunque eso se estableció en el 16 y ahora en el 23 es que se comenzó a pagar. Y el otro, la eliminación de ese artículo 156 de la Ley Institucional de las Fuerzas Armadas 139.13, que niega derechos adquiridos en cuanto al ascenso automático a aquellos miembros de las Fuerzas Armadas que pasen a retiro. Señores, el que no ha servido en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no tiene la amplitud de miras ni la experiencia del que ha vivido lo que significa ser guardia o policía en la República Dominicana. Nuestro movimiento Tierra Negra eleva la voz desde hoy mismo, tan pronto se comenzó a pagar a los policías, para que los militares reciban ese derecho adquirido por nosotros y que se les reconozca que adquirieron en 1978, porque las leyes proveen para el porvenir, no pueden ser negadoras de derechos como la ley 139.13. Recuerde que hace más de un año, cuando hicimos nuestra denuncia de la Armada desarmada, de que las Fuerzas Armadas Dominicanas tenían necesidades de logística, que los mismos jefes le decían al presidente que todo está bien. Hicimos la denuncia un viernes con un audio muy respetuoso, una evaluación técnica, fruto de nuestra experticia, que no soy solamente policía, y lo que estudié en Washington fue defensa, no policía. Y el señor presidente ya el miércoles mandó una orden de compra para vehículos blindados, para armamento, municiones, equipamiento ante la amenaza latente. Y es a donde han sido dirigidas siempre nuestras capacidades militares hacia la contención de Haití. Haití no constituye una amenaza militar, pero sí una amenaza estratégica a largo plazo que hay que seguir manejándolo. Fruto de esa denuncia que hicimos de manera responsable, el señor presidente dispuso la compra y dispuso también un aumento de 3.500 pesos a los miembros del ejército que estén de servicio en la frontera. No es mucho, pero ellos no contaban con esos 3.500 pesos. Entonces, Movimiento Tierra Negra eleva la voz para que desde la alta instancia, comenzando por el ministro de Defensa y los comandantes de fuerza, dice que ya eso está en poder del alto mando, el draft, el borrador que redactamos y las dos cartas que redactamos y depositamos en el Congreso Nacional, en ambas cámaras el año pasado, para buscar la iniciativa legislativa y el apoyo de los honorables miembros del Congreso Nacional para que en la primera legislatura, al abrir el año, se incluya esa eliminación del artículo 156 y la inclusión de un artículo al tenor del 124 de la ley 590-16 y al tenor, por supuesto, del artículo 228 de la ley 873. Nos mantenemos vigilantes para defender los derechos de los militares y policías activos y retirados, porque ellos no pueden deliberar mientras están activos y cuando están pensionados creen que tampoco pueden hablar. Muchas gracias.